maneja adecuadamente los datos personales en su compañía, tiene un emprendimiento y está comenzando a manejar bases de datos y no sabe cómo debe hacerlo, tiene claro el alcance y los riesgos a los que se expone si no implementa adecuadamente protocolos de manejo de datos personales. Ese es el tema de hoy en Conversaciones TIC. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Vanguardia Podcast. Los datos personales siempre ha sido un tema muy sensible en todo lo que tiene que ver tanto en campañas online y offline. Por eso hoy tenemos una invitada que ya nos ha acompañado en algunos episodios también de Conversaciones TIC. Quiero darle la bienvenida a Carol Sánchez Zambrano. Ella es abogada, máster en Derecho Económico de la Universidad Externado y actualmente trabaja en eDiligence, empresa que presta servicios de informática, forense, análisis de datos, seguridad de la información y asesoría en datos personales. Carol, tremenda área en la que estás y te felicito y este tema de los datos personales siempre va a ser muy sensible. Bienvenida a Conversaciones TIC, Carol. Gracias, Alejandro. Para mí es un gusto estar nuevamente contigo abordando este tema que tanto nos apasiona desde el ámbito en el que trabajo actualmente y que realmente aporta mucho a todos los ciudadanos. Normalmente nosotros desconocemos la importancia de nuestros datos personales. Me parece muy interesante que tengamos esta oportunidad de conversarlo acá y poder extender un poquito esta problemática y lo que ocurre detrás de la protección y tratamiento de los datos a todos los que nos escuchan en este podcast. Claro, Carol. Y el tema de informática forense es un tema que ha cogido mucho auge. Hablemos inicialmente de cómo surge este tema de la protección de datos y por qué es importante que cualquier persona en el planeta, en Colombia, en Santander, en Bogotá, donde nos escuchan, deben tener en cuenta este manejo de la protección de datos. Pues te cuento, Alejandro, que esto es un derecho constitucional que arranca desde el año 91 con la expedición de la Constitución Política. Se demoró un poquito el Estado colombiano, pues los legisladores, en regular y reglamentar este tema, pero entonces en esta Constitución, en el artículo 15, nos hace un llamado a todos y nos dice que todas las personas tenemos derecho a una intimidad personal y familiar y, por supuesto, a un buen nombre, y que el Estado debe garantizar su respeto y hacerlos efectivos. ¿Qué pasa? Cuando nos hace este llamado constitucional, nos dice, mire, usted tiene derecho como ciudadano a conocer, a actualizar, a rectificar los datos que estén recogidos en todas las bases de datos, en todos los archivos, ya sean públicos, es decir, no públicos y privados. Exacto. No solamente las empresas que no estén vinculadas al Estado deberían respetarlo, sino que todas las autoridades, llámense alcaldías, gobernaciones, superintendencias, departamentos de policía, etcétera. Todos tienen que garantizar nuestros datos. Entonces arranca con esta disposición constitucional, pero solamente hasta el año 2008 se expide una ley, un tema de habeas data financiero. Entonces se expide esta ley y dicen, bueno, todos tienen derecho a tener una regulación que conozca y que proteja todos los datos financieros, comerciales, crediticios y de servicios, bajo una normativa específica para todos. Esta ley luego fue modificada en el año 2001 en temas comercial, crediticia y servicios provenientes de otros países, y luego finalmente se crea una regulación hasta el año 2012 que sí nos atañe a todos. Dice, no solamente es el tema financiero y crediticio, que es tan importante, sino todas las disposiciones de protección de datos personales. Claro, y ahí entra, digamos, habeas data, por supuesto, digamos que ahí es donde empieza a tomar auge, pero todo con el boom de internet, el desarrollo de los canales digitales, el e-commerce, toda la línea de manejo de contacto con clientes en una plataforma digital ya hace que esto cobre mucha importancia. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando ya estoy empezando a hacer este tipo de transacciones digitales? ¿Qué características deben tener estos datos? ¿Y cómo se debe hacer este tratamiento de datos? Pues en primer lugar, Alejandro, hay que tener en cuenta que los datos tienen diferentes categorías, ¿sí? Los datos no son estándar, digamos, hay unos públicos, hay otros datos que son semiprivados, hay otros datos que son privados, otros datos que son sensibles. Entonces, ¿qué hace esta ley? Esta ley nos dice, mira, voy a marcar todo el camino por donde deben guiarse la protección de datos en todo el territorio colombiano, de datos de cualquier tipo, vuelvo al punto, pública o privada, incluso
cuando son datos que son tratados por responsables que si bien no están en el país, pero que tienen que someterse o sea, están haciendo tratamiento de datos en Colombia, deben someterse a esta normatividad. Entonces acá habla y nos dice, bueno, y acá quiero aterrizar un poquito porque nos dice, no todos los datos tienen la misma, pues si bien no tienen la misma categoría, es cierto que hay unas excepciones para el tratamiento de estos datos. Entonces nos dice cuando por ejemplo, las bases de datos son netamente domésticas o cuando se tienen que tratar estos datos con fines de seguridad y defensa nacional, pues obviamente no puedo hacer ningún tratamiento. O cuando tengo como finalidad la prevención, detección o monitoreo del lavado de activos, por ejemplo, o cuando el gobierno dice, no, es que tengo que hacer inteligencia contra inteligencia, pues no le puedo hacer este mismo tratamiento. Incluso para tu profesión, cuando hay algunas, y esas son algunas excepciones, cuando hay un tipo de periodismo, contenido editorial, claramente bajo ciertas reglas, o cuando tengo fines estadísticos como el censo, o alguna vez cuando tengo que consultar una vía data financiera. Entonces me aterrizo acá y por lo que empecé, y es la categoría de datos. Digo, bueno, ¿cuándo un dato es público? ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, un dato es público cuando no sea ni semi-privado, ni público o sensible. Entonces, ¿cuándo es eso? Nos toca, Carol, bajar un poquito la comunicación para poder la señora, el emprendedor, el empresario que nos está escuchando, aterrizarle este lenguaje para saber cómo lo debe usar y cuándo los diferencia entre público y privado o sensible. Exacto. Entonces, mira, yo te pongo un ejemplo para la persona que nos está escuchando y dice, ¿cuándo mi dato es público? Entonces, un dato público es, por ejemplo, el registro civil. ¿Sí? Es un dato público. La cédula de ciudadanía es un dato público. Un Instagramer que tiene y que publica todo el tiempo y que todo el mundo puede acceder a su contenido, pues ese dato es público, ¿sí? Ahora, un dato semiprivado. Entonces yo digo, un semiprivado, ¿qué es? Entonces, el dato puede interesar no solamente a la persona, sino a un tercero o un grupo de interés. Te pongo el caso de un recibo público. Entonces el empresario o el emprendedor sabe que cuando le llega el recibo de la luz, pues va a decir su nombre, va a decir su dirección y va a decir el valor a pagar. ¿A quién me interesa? A la persona que es titular del servicio, y le interesa también a quien está cobrando. A la empresa, claro. A la empresa del público. Claro. O cuando, por ejemplo, yo tengo mi cuenta de Instagram, les digo, mi cuenta de Instagram es Carol Sánchez, ¿sí? Por ejemplo, y lo tengo privado porque decido a quién accede a mi contenido. Entonces es un dato que ya se convierte, no es el público, pues del Instagram el público, su publicación diariamente y que quiere, pues, que todo el mundo lo siga, sino soy una persona que, digamos, tiene una cuenta que le interesa compartir información, pero con ciertas personas. Entonces luego ya viene el dato privado. El dato privado es el que solamente me interesa a mí, ¿sí? Es súper difícil de delimitar, pero yo pongo un ejemplo y es el tema de las contraseñas. Un dato netamente privado es el tema de mi contraseña de la cuenta de correo, de la cuenta de Instagram, o de mi contraseña para acceder a mi cuenta bancaria para retirar dinero. Eso es un dato privado. Y viene que es un dato sensible, que la ley define como dato sensible. El dato sensible es que afecta a mi intimidad y cuyo uso puede generar discriminación, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo cierta reserva sobre mi orientación sexual, por ejemplo, no quiero compartirlo con nadie, hace parte de mi intimidad. Entonces, yo soy sensible porque de pronto en ciertos lugares me puede generar discriminación. O, por ejemplo, mi salud, mi tema de historia clínica, ¿sí? Te pongo el ejemplo. Tengo algún tipo de enfermedad que no quiero compartir, por ejemplo, con la gente que me rodea. Entonces, eso es sensible porque si yo digo, por ejemplo, que tengo una enfermedad de transmisión sexual o tengo algún tipo de enfermedad delicada de salud como un cáncer, de pronto me puede generar discriminación en mi trabajo o con cierto grupo, con cierto sector. Entonces, es un dato sensible. O la religión. Si yo, no sé, practico cierto tipo de religión y no quiero que esto sea transmitible a otros porque hace parte de mi intimidad. ¿Qué pasa? Que si yo ya lo publico, que si yo ya lo transmito, que si yo ya me siento orgullosa de este tema o yo quiero generar algún tipo de campaña, pues deja de ser sensible y ya simplemente es de contenido público porque yo misma decido el tratamiento. Lo mismo el dato privado, ¿sí? Yo también puedo compartir mi contraseña para que todo el mundo ingrese o realmente
importa y yo hago todo mi contenido público y ya estas categorías no resultan ser tan importantes, sino que hace parte pues del contenido de lo que yo quiero publicar o quiero transmitir. Entonces todo esto tiene también su carácter y tinte el que yo le quiera dar también como usuario. Si yo no lo prohíbo, pues lo permito, ¿sí? Exacto. No, exacto, ahí más o menos es como la categoría. Claro, eso ya va en la disposición del usuario, el poseedor del dato, si quiere ponerlos públicos o privados, ya ahí cambia el ámbito y el alcance que tiene cada dato. Exacto, si yo no pongo esa barrera, pues ya, y lo transmito a todo el mundo, pues ya no tengo la obligación, por ejemplo, de hacer cierta protección o cierto tratamiento con estas categorías de sensible o privado. ¿Sí me hago entender? Así más o menos es como... Claro, sí, de acuerdo. Te voy a poner un ejemplo, perdóname, te interrumpo para que Dale. sea supremamente claro. Yo tengo mi casa. Casa. La fachada de mi casa es el dato público porque todo el mundo lo puede ver, ¿sí? Sí. Pero yo entro, ¿quién puede acceder a la sala de mi casa? Quien yo invite. Entonces ese es el dato semi-privado. Pero ¿quién quiero yo que entre a mi caja fuerte que tengo guardada en mi closet en la casa? Pues nadie. ¿Los que están en mi casa o nadie? No, o nadie, porque yo, digamos, tengo que tener una contraseña para ingresar, salvo que yo te diga, Alejandro, te doy mi contraseña para que ingreses a mi caja fuerte. Sí, ahora, el sensible, ¿cuál sería? El baño, ¿sí? Cuando claro. Bañándote, ¿quién quieres que entre? ¿Sí? ¿Me hago entender? Ese es el tema. Exacto, ese es el tema sensible, si lo queremos poner ya en un ejemplo más claro. Sí. Bueno, Caro, no, tremenda, muy clara la explicación. ¿Qué pasa cuando no se hace un tratamiento adecuado de los datos? Y hablemos un poco también de las multas y a lo que se puede someter una persona que no haga este uso adecuado de los datos. Pues yo te voy a poner un ejemplo. Tú recaudas datos personales, por ejemplo, cualquier persona que sea empresario, que tenga e-commerce o que tenga una página web o Instagram o cualquier empresa que sea física. Entonces yo empiezo a recaudar datos. Hay unos responsables que son los que deciden sobre el dato y unos responsables que tal vez no se quieran encargar de todo y designan a un tercero que es un encargado, que es quien actúa por cuenta del responsable. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que aclarar. Entonces, cuando hacen este tratamiento de datos, las personas tienen ciertos derechos y ciertos deberes, ¿sí? Entonces, digamos, los derechos y los deberes están contemplados en la ley, luego de pronto Pero si yo no hago un tratamiento adecuado de conformidad con la normativa aplicable, me someto a una autoridad. Esa autoridad es la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que se encarga de vigilar y proteger los datos personales. Ellos lo hacen a través de una delegatura, que es la Delegatura para Protección de Datos Personales, donde obviamente de conformidad con la ley, que es la ley que te comentaba ahorita, que es la ley que se expide en el año 2012, que es la 1581, pues tiene unas condiciones y le dice, señor, usted con esas condiciones y si usted no cumple con el adecuado tratamiento, le pueden poner una multa de hasta 2.000 salarios mínimos. ¿Sí? Le puedo suspender sus actividades, le puedo hacer un cierre temporal de operación. Es muy, muy grave su violación de datos personales o su tratamiento, perdón, le puedo cerrar de forma inmediata y definitiva pues su establecimiento de comercio. Acá hay un procedimiento a seguir. No es que la superintendencia llegue y de una vez ponga sanciones o multas. Claramente hay unas reglas que deben cumplir quienes tratan los datos y tienen que también, para poderse iniciar alguna investigación, ya sea una denuncia interpuesta por una persona que considere que no está cumpliéndose el adecuado procedimiento por parte del encargado o del responsable, pues digamos que ese procedimiento tiene que ser previo antes de que la SIC entre o la persona ponga directamente la denuncia ante la SIC. Entonces digamos que todo esto es un entramaje procesal. ¿Podemos entrar en detalle o lo podemos? Sí, lo vamos a dejar para otro episodio. Pero por ejemplo, algún ejercicio en el que una persona puede entrar a acarrear una multa, una compañía, por ejemplo, en tomar correos electrónicos y mandarlos a personas sin autorización, en tomar bases de datos que no tienen autorización de manejo, a un emprendedor que quiere abrir su compañía y al momento de abrirla, pues utiliza correos electrónicos sin autorización y hace spam. ¿Algún ejemplo de multas y qué hacer cuando ya se tiene una multa? Y ya vamos a ampliar en otros episodios en este tema de datos personales que es muy importante hoy en día. Pues mira, yo te pongo un ejemplo. Te voy a poner el ejemplo de gente que hace campañas agresivas llamando a ofrecer servicios te pongo un ejemplo de
de vacaciones compartidas, creo que a todo el mundo nos ha pasado. Entonces Sí. que te llaman y te dicen feliz, te gané un premio, estoy súper feliz, ven y te reúnes acá y Uy, te ganas no. ese premio y entonces tú llegas Sí. allá y sales endeudado y sin premio, ¿sí? Y aburrido. Y aburrido. Y no solamente eso, sino que te están llamando todo el tiempo y te dicen, oye, ¿te acuerdas? Estuviste en la reunión, por favor ven. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo primero que toca hacer en ese caso es que para que puedan utilizar tus datos personales o compañía, para un tema de marketing, hay que tener en cuenta que esto, siempre que hacen marketing, es con la posibilidad de que la persona tome una decisión de consumo. ¿Sí? Siempre. Entonces, lo que yo tengo que hacer es preguntarle a la persona o a la persona que te hace marketing es de dónde sacó mis datos personales, no lo autorizo para que lo use. Retíreme esa base de datos. ¿Sí? Esa es la primera. Si yo le hago esa petición respetuosa o hago ese reclamo, ellos tienen un tiempo para informarme a mí de dónde sacaron esos datos, cómo lo tienen y si yo eventualmente a veces una autorización sin saberlo, ¿no? Una vez dice o le hace una llamada o uno está en un centro comercial y dice sí autorizo y uno ni siquiera se da cuenta que está autorizando. Claro, es un montón de autorizaciones. Exacto, entonces uno como consumidor tiene derecho a hacer ese reclamo o esa consulta y ellos tienen un tiempo específico para responderte y para que te eliminen de esa base de datos, ¿sí? Claro, Carol, pero si eso no pasa, porque a mí me llaman de una compañía y me van a ofrecer un producto, digo, no quiero, retíreme la base de datos y sigo recibiendo llamadas, 2, 3 llamadas y no lo hacen. Exacto, entonces ahí ¿qué pasa? Tú puedes hacer un reclamo formal ante ellos y les dices, mira, mi nombre es Alejandro, me están llamando 3 días a la semana, no estoy interesado, quiero que usted me diga de dónde sacan mis datos y si yo no tengo autorización, por favor, retíreme. Ellos tienen un plazo para responder que son más o menos, son 15 días hábiles, perdón, y dentro de esos 15 días hábiles ellos pueden extender 8 días para su respuesta, ¿sí? Si ellos no responden y no te dan ni idea, ni tienen ni idea, y se guardan silencio frente a eso. Se hacen los locos. Exacto, se hacen los locos. Ese es el requisito como que me habilita a mí para yo ir a la SIC y poner la denuncia, y con esa denuncia es donde arranca toda una investigación y les pueden poner las consecuencias de hasta 2.000 salarios. Es que nosotros como consumidores y como usuarios de protección de datos no sabemos la consecuencia del poder de nuestra voz. Si nosotros, y ellos guardan silencio, nosotros vamos a la SIC y a estas personas que, como tú dices, tu claro ejemplo, no responden, pues arranca toda esta investigación y la SIC dice, bueno, mira que como Alejandro también esta empresa me llegó Harold, me llegó Juan, me llegó Pedro, puede acumular esto y puede poner la sanción. Ellos obviamente hacen un debido proceso y me pongo ahorita en el lado del empresario. Entonces el empresario dice, claro, pero es que Alejandro sí me autorizó. Mire que yo tengo esta llamada donde Alejandro me dice, sí, mándeme la información. O en este centro comercial Alejandro firmó y me autorizó. Alejandro no tiene razón, por favor, desestimen esta petición. O yo como empresa, cuando soy tan chiquito, soy microempresario o soy pequeño empresario, a veces seguimiento y no entiendo las implicaciones de una petición. Porque la petición no solamente puede ser escrita, la petición también puede ser verbal, puede ser por canales habilitados, puede ser un correo electrónico, puede ser a través de Instagram, a través de la página web, contáctenos, ¿sí? Entonces a veces yo como empresario no tengo todo ese digamos, engranaje o ese conocimiento, exacto, yo tengo todas las personas que están pendientes de la petición y no, se me pasaron los 15 días, Dios mío, no contesté y no expliqué por qué no contesté o siguen los 8 días y tampoco di respuesta. Pues claro, entonces puede pasar que puede ser un descuido, puede ser que realmente la operación no está muy grande, entonces yo entro a defenderme en la SIC y digo, sí, tal vez me equivoqué, no contesté dentro de los 8 días, pero tengo todo el soporte donde esta persona me autorizó a mí para yo poder enviar esta información de marketing y ya tengo todo en orden. Entonces digamos pues que claro, llamado atención también. Dime. No, decía, es un tema de conocimiento y de manejo también. Pues exacto. Carol Sánchez, ella es experta en todo el tema de informática forense, análisis de datos y seguridad de la información. Y ella está actualmente en una compañía que es eDiligence, que manejan todos estos temas de asesoría en datos personales. Carol, gracias por acompañarnos aquí en Conversaciones TIC, este podcast Vanguardia. Regálanos 3 conclusiones para la persona que llegó a la mitad del podcast, que llegó hasta este minuto y quiere conectarse con el tema de responsabilidad, uso y multas en el manejo de datos personales. 3 conclusiones y les adelanto a todos
los usuarios de este podcast que vamos a hablar de otros temas también con Carol, por ejemplo, en temas del manejo de datos en marketing digital, en publicidad y algo muy de moda que es la protección de datos en inteligencia artificial. Las 3 conclusiones más importantes, que primero que todos somos titulares de datos personales, ¿sí? Sean públicos, privados, semiprivados. Entonces entendamos la importancia de esta connotación y apliquémosla a nuestra vida diaria. Lo segundo, soy empresario, microempresario, gran empresario, tengo que tener en cuenta que es una responsabilidad el tema de tratar los datos personales, ya sea como encargado directamente o delegar a un responsable para que haga este tipo de tratamiento, porque si no lo hago, puedo someterme a sanciones y estas sanciones pueden ser muy grandes si la superintendencia encuentra realmente que hay pues un requisito o un proceso vulnerado por parte de ese tipo de empresarios. Y el tercero es que no hay que asustarse, ¿sí? La normatividad, si bien es cierto, puede ser compleja. Cuando yo soy chiquito o estoy empezando, pues la ley es bonita y la ley le da a uno los pasos, y la superintendencia pues es una entidad que también tiene ciertas guías y ciertos instrumentos para que nos metamos y perdón la expresión, en el cuento de los datos personales y entendamos que todos podemos tratarlos y aplicarlos de forma correcta. Hacer sin necesidad también, porque a veces dice, uy, no, terrible la sanción. No, la sanción se puede evitar, se puede prevenir con temas de responsabilidad demostrada, con temas de manejo interno dentro de las empresas, porque si uno empieza la planeación desde el comienzo, pues finalmente cuando uno se vuelva grande ya va a ser más fácil manejar ese tipo de tratamiento de datos y va a ser accesible para todos. Y ya lo conocí. Pues Carol, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Conversaciones TIC. Gracias a ti, Alejandro, por la invitación y a todos los que nos escucharon en este podcast. Espero que nos puedan acompañar en los que tendremos más adelante. Vanguardia Podcast. Como dato adicional para este podcast, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene publicados en su sitio web 10 tips para la protección de los datos personales en las empresas. Primero, al recolectar la información, debe tener claro la finalidad y los usos específicos que le dará a estos datos. Segundo, su organización debe contar con una persona o una área responsable de la protección de datos personales. Tercero, es una obligación tener procedimientos eficaces de corrección o actualización de datos personales al interior de las organizaciones. Cuarto, dé a conocer a sus empleados las políticas internas dispuestas para el tratamiento de la información personal. Capacitarlos es una muy buena alternativa. 5. Realice un inventario de las bases de datos con información personal que existen en la organización. 6. Identifique las etapas del procedimiento o actividad en las que se recolectan, almacenan, utilizan, circulan los datos personales dentro de su organización. 7. Identifique los riesgos a los que se ven expuestos los datos de las personas en los procedimientos o actividades que realizan en la empresa. 8. Incluya cláusulas de confidencialidad y manejo de información personal en todos los contratos de la empresa. 9. Utilice un lenguaje claro y comprensible en sus comunicaciones con los titulares, tanto para responder preguntas, inquietudes, como para informarles sus derechos y las políticas y programas implementados por su empresa. Y 10. Disponga de una persona o área dentro de la organización responsable para manejar los incidentes o vulneraciones a los sistemas de información donde se gestionan datos personales y a los archivos físicos. Bueno, y hasta aquí este episodio en el día de hoy, donde hablamos de el tema de protección de datos personales. Recuerde que si usted tiene alguna inquietud sobre este tema, porque cambia frecuentemente, puede entrar a la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, www.sic.gov.co/tema/protección de datos personales. Ahí está toda la información que puede tener a la mano sobre habeas data financiero, régimen general de protección de datos,
decisiones administrativas y reporte de incidentes de seguridad. Estas son informaciones que debe tener siempre a la mano. Gracias por escuchar, gracias por llegar hasta este momento, hasta este minuto y escuchar esta información que seguro a alguien le puede interesar. Compártela para poder llegar a más personas. Califícanos con 5 estrellas en Spotify para poder alcanzar cada vez más a muchas personas, porque esta información puede ser de utilidad para alguien que la escuche. Recuerda que puedes escucharla donde quieras y cuando quieras. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de innovación de Vanguardia. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en la web. Chao, chao. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC.